en 180 minutos. Avanzamos, señoras y señores, son las 7:16 minutos. Julio Martínez está con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a ver, ahí lo vamos a tener ya. Del Ministerio de Economía y Finanzas. Julio, gracias por estar aquí esta mañana. Y sí, queríamos esta entrevista a manera de docencia para entender un poco el impacto que puede tener en la economía panameña esta disminución de 0,50 puntos en la tasa de intereses por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días a los escuchan. Cuéntame un poco este impacto. Ok, como bien dijiste, creo que esta es una oportunidad para hacer un poquito de docencia sobre lo que es la tasa y cómo esto nos afecta a nosotros. Principalmente, dado que Panamá no tiene un banco central ni utiliza en transacciones de día a día su propia moneda como otros países, nosotros dependemos de lo que ocurra con las decisiones de la Reserva Federal, que es quien controla el dinero que utilizamos, que es el llamado dólar. Si me permitieras compartir pantalla un momento, Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. perfecto. Tengo una pequeña, un par de imágenes eh, que creo pueden ser de mucha utilidad para el momento. Ahí estamos abriendo para que usted pueda... Ahí está. Adelante, ahora sí. ¿Pueden apreciar? Sí, ahora sí. Sí. Ok, lo que tenemos en pantalla es una gráfica, o dos gráficas más bien. La de arriba es la evolución del US Treasury de 10 años, es decir, la tasa de los bonos de 10 años de Estados Unidos, y los Fed Funds, o la tasa a la cual la Reserva Federal, digamos, le presta a otra institución financiera. El Fed Fund es la base de las tasas de intereses. Y por ser la base de las tasas, es la referencia del costo del dinero. Es decir, la base a la cual nosotros pedimos dinero prestado o los estados piden dinero prestado. Es mucho más rápido poder ver impactos de tasas con respecto a los financiamientos de los estados o de los países y a los financiamientos de las grandes empresas que son quienes operan en la bolsa de valores. Es un poco más lento ver los cambios de las tasas en los préstamos que tenemos las personas en nuestros hogares, Mm. nuestras tarjetas de crédito, nuestros financiamientos de hipotecas o financiamientos comerciales. Así que lo que está enfrente refleja qué puede pasar con Panamá como país en este sentido. En la gráfica de arriba está la referencia de cuánto ha sido el US Treasury y el Fed Fund, y en la parte de abajo está el riesgo país, el riesgo de Panamá, que lo podemos ver a través de un indicador llamado EMBIC, Emerging Market Bond Index, es el significado de esas siglas. La línea azul, que representa la tasa de la Fed en la gráfica de arriba, comienza en 1999 y termina en la actualidad, en por donde estamos al día de hoy. Y esta tasa, si ven allí entre el 99 y el año 2000, estaba cerca del 7%. O sea, la base a la cual Estados Unidos tomaba y pedía préstamos era 7%. Todo lo demás que ocurría en el planeta en términos de cuánto dinero pagaban los países por sus préstamos y las personas era un número de 7% hacia arriba. En el año 2001 empezó a verse pues algo de crisis internacional, que en el 2002 pues habrá estallado con un nombre eh, que algunos recuerdan como Corralito. Cuando las economías están muy bien y se empiezan a calentar, es decir, empieza a moverse más dinero del que la gente
espera. Hay mucho dinero en la calle, la gente compra cosas, las demandas suben, los precios también suben, sube la inflación. Y una manera de bajar la inflación en los países es subir las tasas de intereses. Entonces, en ese momento, 99 al 2001, la cosa estaba bien, las tasas estaban bastante arriba y de allí no le fue tan bien al planeta. Entonces bajaron las tasas, aquí si las ven hasta un 2%, 1%, y vino un periodo entre 2000 y 2004 donde las tasas estaban bastante bajas. Esa es una manera de los países que tienen su banco central estimular la economía. Con las tasas bajas, los bancos en general le prestan dinero más barato a las empresas, a los comerciantes, a los agricultores, a las personas, y las personas empiezan a invertir y a gastar, y eso mueve la rueda de la economía. En 2004, en esta misma gráfica, pueden ver que empieza a subir esa línea azul otra vez hasta un máximo en 2006, 2007, y de allí vuelve a caer, y cae hasta el piso. ¿Qué fue esto? La crisis financiera de 2008 que afectó al sistema bancario internacional y hubo que darle ayuda a la banca para que la banca pudiera ayudar a todo el resto del mundo. Entonces, en esa época, si ven ahí en 2008, la línea azul baja hasta el 0,25, que casi ni siquiera se ve. Y desde el 2008 hasta el 2015, por muchos años, esa tasa estuvo muy pegada al cero. Esa fue una manera de los gobiernos, en este caso del gobierno de Estados Unidos, de estimular el crecimiento de su propia economía. Eh, en 2015, esta tasa empieza a subir de nuevo hasta un máximo del 2% más o menos en el 2019 y en el 2020 estalla la crisis del COVID. Y allí otra vez la tasa cae hasta el suelo, la bajan hasta el 0% prácticamente para que la gente pudiera tener dinero en la calle durante la pandemia y pudiera comprar sus alimentos y pagar sus compromisos. Mientras que en Panamá nosotros hacemos este tipo de apoyos pidiendo deuda, como ocurrió en 2020 y 2021, en países que tienen banca central, como Estados Unidos, lo hacen, como decimos coloquialmente, imprimiendo dinero. Ponen las tasas de interés muy bajísimas y eso es darle dinero al sistema financiero. 2020, 2021, 2022, esa tasa estuvo por el suelo. Panamá, en nuestro caso, pues pudimos financiar el país bastante barato, tanto en el periodo de 2008 hasta el 2015, nuestra tasa estaba muy baja también, y en el periodo 2020-2021 hasta el inicio de 2022 también pudimos financiar el país muy barato. La gente ha empezado a notar el costo de la deuda y la gran cantidad de la deuda durante la última administración y le ha estado dando entonces importancia a este concepto. eh, y se han estado dando cuenta que el costo de la deuda de Panamá subió. Los bonos que Panamá ha financiado, que ha emitido en el mercado internacional, principalmente en los últimos 2 años, no han sido nada baratos. Eh, si ven esa línea azul, otra vez sube hasta el 5 y tanto por ciento. En el 2022, 2023 y el 2024 todavía es así. ¿Qué significa esto ahora? Que Panamá como país tiene una cartera de deuda de 51.000 millones que está compuesta por préstamos que han sido tomados en diferentes momentos. Préstamos, por ejemplo, bonos a 30 años que fueron emitidos en el periodo 2009-2015 y se lograron emitir con una tasa de interés muy baja. Y bonos que se han emitido en los últimos años que tienen una tasa de interés bastante más alta. Todavía están vivos o están pagando algunos bonos que se emitieron en el periodo 2004 al 2008, que también tienen unas tasas un poco altas. El hecho de que la Fed haya bajado las tasas base o la tasa de referencia significa, uno, que las próximas emisiones de deuda que el país haga, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, se van a comenzar a recibir esos fondos, esos préstamos con tasas de interés cada vez más bajas. La Reserva ha hecho su primera decisión de baja de tasas este mes debido a que han estado
subiendo tasas anteriormente para pelear con la inflación. La inflación en Estados Unidos ha estado bastante alta, por ende la inflación en muchos otros países ha sido afectada. Y para ellos controlar su inflación han tenido tasas altas. Bueno, su inflación y su tasa de desempleo y su crecimiento económico han mostrado números bastante más sanos los últimos meses o los últimos trimestres, y la Fed pues tomó esta decisión ahora como una herramienta de volver a dejar que el dinero se preste más barato, que vuelva a moverse más dinero en la economía, se vuelva a estimular la demanda, se vuelva a estimular la inversión de las empresas, pues porque pueden financiarse un poco más bajo. Eso otra vez estimula su economía, pero sin afectar tanto la inflación. Lo otro que significa esta decisión es que el resto de nuestra cartera, que no está en bonos, nuestra cartera de préstamos, lo que no está en bonos, no está en notas o bonos locales, está en préstamos en su gran mayoría o muchos de ellos con tasa variable. ¿Qué quiere decir tasa variable? Por ejemplo, un préstamo del Banco Mundial o un préstamo de la CAF o del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un préstamo que va a tener una tasa base, que es la SOFR, o la tasa a la cual los bancos se prestan unos a otros. Y arriba de la SOFR hay un spread o un diferencial digamos, del 2%, del 1,5%, del 2,5%. Ese diferencial es estándar y tiene que ver con las cualidades de cada país. Eso no es que el Banco Mundial nos presta a nosotros eh, con una tasa baja o una tasa alta porque uno lo negocia. No, no, no es así. Ellos tienen unas tablas con estándares que dicen a los países con cierto nivel de Producto Interno Bruto y con ciertas condiciones macroeconómicas, se le presta esta tasa. A los países en vías de desarrollo que tienen condiciones económicas pues en peor estado, se le presta más barato, que es una tasa concesional o una tasa de ayuda. Panamá no es considerado un país pobre desde hace tiempo. Nos prestan a tasas comerciales igual que a países más grandes, pero mientras que ese spread que la multilateral le pone estandarizado a cada país no varía, la tasa base a la cual pagamos intereses sí varía, que esa es la SOFR. Y esa tasa también está basada en las tasas de mercado cuya base es el Fed Fund o el USD. Entonces, significa esto que de aquí en adelante, cada mes o cada trimestre o cada semestre que nosotros tenemos que pagar los intereses de todos esos préstamos que están amarrados con multilaterales o con la banca comercial que tienen tasa variable, cada trimestre o cada mes o cada semestre cuando vamos a pagar ahora un poco menos de dinero. Eso es de suma importancia por varios motivos. El primero y más notorio, los intereses son un gasto corriente y cada dólar que los países pagan en gasto corriente es un dólar menos que los países tienen para el pago de inversiones. Eh, lo, lo que quiere decir que si a nosotros nos bajan pues la tasa FED o la tasa base y con ello nos bajan las tasas de referencia, entonces poco a poco el país tendrá algo de ahorro en el gasto corriente dado la baja de intereses y tendrá entonces más capacidad de pagar inversiones. Eh, Creo que esto es lo más importante que podemos mencionar. La cereza en el pastel para los países, en especial para el nuestro en este momento, es que las calificadoras de riesgo, una de las cosas que han estado advirtiendo al país desde hace unos cuantos años, es que el monto, ya no la tasa de interés en porcentaje, pero el monto en dinero que el país paga anualmente en intereses, como porcentaje del Producto Interno Bruto y como porcentaje de los ingresos públicos, es decir, los ingresos públicos, llámese los impuestos, las cuotas, los dividendos que recibe el país, como porcentaje de los ingresos públicos, los intereses anuales cada vez están más altos. Y eso es una advertencia que han hecho las calificadoras, pues esto sube los riesgos de los países. El hecho de que ahora la tasa Fed baje
significa que proporcionalmente nuestro gasto de interés anual va a bajar con respecto a nuestros ingresos, con respecto a nuestro PIB, y eso es asimismo una baja en el riesgo que el mercado financiero le ve a nuestro país. Ok. Dicho eso, Ajá. la gráfica que está abajo en su pantalla muestra el MBIC, que es un indicador de riesgo del mercado emergente, es decir, de países como el nuestro. Y esta gráfica también es de 1999 hasta el 2024, hasta la actualidad, donde Panamá tenía un riesgo arriba de los 400 puntos base, arriba de los 500 puntos base en algún momento, entre 1999 y 2004, eso fue muy alto. Eh, si lo ven como una suma, en el periodo del 99 al 2001, la tasa Fed arriba llegó hasta el 7% y el spread de Panamá en la parte de abajo llegó hasta el 500%, hasta el 5% o 500 puntos base. Todos los préstamos que se tomaron en esa época pagaron tasas de interés muy, muy altas. Si ven más adelante, donde está la recesión de 2008, que es la barra naranja o rosada que está a mitad de la pantalla, mientras que la barra de abajo se torna muy alta, es decir, el riesgo no solo de Panamá, pero el riesgo de todos los países se volvió muy alto durante la crisis financiera. La parte de arriba de la gráfica, que es la tasa Fed, estaba por el suelo. Entonces, en 2008, 2009, 2010, Panamá no sintió que la tasa de interés subiera mucho, porque la tasa de referencia estaba en el suelo, aunque el riesgo del país estaba bastante alto. De ahí pues el riesgo país se mantuvo bastante estable entre el 2009 y el 2019 y subió cuando estalló la crisis del COVID, igual que a los demás países. Y si ven más a la derecha, hay algunas líneas en el 2022 y en el 2023 donde claramente se notan subidas de nuestro riesgo que tuvieron que ver con las protestas de 2022, con la protesta de la mina, con la decisión de Fitch a inicio de este año de mover o de bajar nuestra calificación de riesgo. Eh, lo que quiere decir entonces que esta baja de la tasa Fed que está ocurriendo de aquí en adelante, cada ciertos meses la Fed se reúne y toma decisiones sobre la tasa y el mercado espera que las tasas sigan bajando. Eso en conjunto con el hecho de que el riesgo país de Panamá está bajando actualmente, significa pues que vamos a tener mejores condiciones para los financiamientos del país. Julio. Traído eso a la banca local, los bancos también se financian entre ellos basados en estas tasas. No va a ser tan rápido probablemente notar que los bancos también van a bajar su tasa, pero eso paulatinamente va a llegar. Es decir, quienes compren un hogar más adelante, en los próximos meses o en el próximo año, van a obtener probablemente tasas de hipoteca más bajas que los hogares que fueron comprados en los últimos años. Casualmente estoy recibiendo preguntas, comentarios en torno al panameño común que tiene préstamos en bancos de la localidad. El impacto que esto va a tener en las hipotecas, en los préstamos para carros, en las tarjetas de crédito, ¿cuál sería? Y si es a corto, mediano o largo plazo que vamos a ver reflejado ese impacto. Y lo otro, en el tema de las inversiones y el tema, o la compra de bonos, perdón, e inversiones, ¿sí? Y el tema de los plazos fijos, ¿cómo va a impactar esto también en el panameño? Esto va a impactar no solo en el panameño, pero en todo el planeta tal vez, en que todos vamos a empezar a conseguir financiamientos más baratos, pero eso no es automático. Eso es algo que la población debe tener claro. ¿Por qué decimos que no es automático? Porque el dinero que le prestaron a usted para comprar una casa el año pasado es un dinero que el banco pidió prestado por otro lado. Y aquí debemos entender un poquito cómo funciona el banco. Los bancos le prestan a unos
el dinero que fue ahorrado por otros, y es dinero que paga tasas de interés, las cuentas de ahorro tienen intereses, y los bancos se financian con los ahorros de algunos y con el dinero que ellos mismos pedían prestados. Los bancos también emiten bonos, también tienen corresponsalías con otros, con bancos de otros países, también se ponen préstamos unos entre otros. Eh, y si a mí, por ejemplo, en mi casa me la compré hace 2 años, mi préstamo está amarrado con el dinero que el banco pidió prestado hace 2 años. Así que yo no voy a notar una baja en la tasa de interés en mi casa inmediatamente. Los bancos hacen ajustes a las tasas de interés con cierta periodicidad. A veces no la notamos porque los bancos lo que hacen es, si las tasas suben mucho, te dejan la misma letra y simplemente te suben unas cuantas o te aumentan la cantidad de cuotas en el futuro. Si ibas a terminar de pagar tu casa, digamos, en el 2040 y las tasas de interés suben, entonces lo que te van a decir con probabilidad es, oiga, usted va a tener la misma letra, pero ahora va a pagar hasta el 2041, hasta el 2042. Allá es donde hacen el ajuste. Entonces uno en la letra no nota mucha diferencia. Lo que sí va a pasar es que quienes van ahora a comprar una hipoteca, los que van a poner un plazo fijo o los que van a tomar un préstamo comercial, o un préstamo personal, por ejemplo, para hacer arreglos en su casa o para comprar un auto, en el futuro van a conseguir entonces unas tasas de interés más atractivas o Claro. más beneficiosas para, pues, para los ingresos que tienen mensualmente, que son los que pagan la comida, la electricidad, los gastos, los medicamentos y todo. No es un cambio automático, pero van a haber ahorros. En el caso de los depósitos, si yo tengo un plazo fijo que me paga a mí una cantidad de intereses, los plazos fijos, como bien lo dice su nombre, son fijos. Si yo puse mi dinero en el plazo fijo a 5 años, la tasa que está puesta en ese plazo fijo es la que me van a pagar por 5 años. Yo no debo tener un cambio, no debo tener un cambio allí. Lo que va a pasar dentro de 5 años, cuando ese plazo fijo vence y yo voy a decidir si ahorro nuevamente o si me gasto ese dinero, si yo lo pongo en otro plazo fijo, entonces tendré la tasa que estará en el mercado en ese momento en el futuro. Esa es la manera como estas relaciones de dinero funcionan. No son cambios automáticos, pero evidentemente todos vamos a tener un beneficio, o vamos a notar un beneficio en esto. Rolando. Sí, buenos días, señor Martínez. Mire, yo he estado viendo con atención lo que nos ha explicado allí. Yo quisiera que nos dijera, a su juicio, cuál fue el comportamiento de los últimos años de nuestra economía para llevarnos de lo que está, de la deuda que teníamos hace 5 años a esta parte. Es decir, si usted tuviera que calificar la gestión de nuestra deuda en los últimos años, ¿cómo usted vería este asunto? Quisiera que nos lo explicara, por favor. Bueno, me has hecho una pregunta un poquito especial. Yo soy el director de financiamiento público desde el año pasado en septiembre. Sin embargo, he estado trabajando en la administración pública por los últimos 15 años. Y me ha tocado trabajar en operaciones donde la tasa de interés nos ha salido alta y en operaciones donde la tasa de interés nos ha salido muy baja. De hecho, mi primera operación fue en el 2009 y fue la primera vez que Panamá emitió un bono de 1.000 millones. Ese bono fue emitido al 5,2% de intereses, en un momento en el que Panamá no tenía grado de inversión con ninguna de las tres calificadoras. Pero el mercado nos estaba viendo como un país que crecía y nos prestaba, pues, a condiciones de grado de inversión. Y asimismo me ha tocado trabajar en operaciones como la que hicimos en febrero de este año, cuando las tasas salió entre el 7 y el 8%, bastante más altas. La pregunta que me estás haciendo tiene, y digamos, dos aristas. Una que yo puedo calificar
digamos, porque estoy trabajando con ella, que es el financiamiento como tal. Y otra que no puedo calificar, que es el uso del dinero, que tal vez es a lo que se está refiriendo. Cuando digo el financiamiento como tal, significa que el Ministerio de Economía y Finanzas, en más concreto, la Dirección de Financiamiento Público, y no solo mi persona, sino todo el equipo técnico que está detrás, los directores de financiamiento que estaban antes y los directores que vengan después que yo, tenemos la tarea de conseguir las mejores condiciones de financiamiento para el país dentro de las condiciones económicas nacionales y globales que estén en el momento. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando nos parece muy alta la tasa de interés del bono de 3.100 millones que emitimos en febrero de este año, entre 7 y 8 y pico por ciento, es mucho más alto de lo que yo había operado antes. Para mí significa, oye, conseguí dinero muy caro, pero dentro de las condiciones que tenía el país en el momento, justo antes de que Fitch dijera, te voy a bajar el grado de inversión o te voy a bajar la calificación de riesgo, justo después de estar saliendo de todas las protestas o el cierre económico que se generó con la mina, eh, eh, justo después de comenzar el año con dudas sobre el cumplimiento del presupuesto. Nosotros recibimos 19.000 millones de dólares en demanda, es decir, gente que quería comprar bonos nuestros, y eso nos permitió bajar la tasa de lo que el mercado inicialmente nos quería prestar hasta el 7 y pico y 8 y piquito por ciento que conseguimos en el mes. Es decir, dentro de la gran complicación que había en el momento, conseguimos las mejores condiciones financieras para el país en ese bono. Si me pregunta sobre cómo llegamos a la cantidad de deuda que tenemos hoy día en el último periodo, donde ciertamente Panamá pidió bastante dinero y gastó bastante dinero, yo puedo hacer nada más una calificación parcial en esto, ¿ok? Eh, Económicamente hablando, o a nivel de teoría económica, el gasto del Estado o de los países es una manera de mover la economía. El Producto Interno Bruto de los países tiene la suma de lo que gastan los privados, de lo que gastan los hogares, pero también de lo que gasta el dinero, lo que gasta el Estado, perdón. El gasto del Estado se traduce en mano de obra, se traduce en consumo. Si yo le compro una empresa, esa empresa debajo está pagando insumos que otra empresa está pagando en mano de obra. Entonces hay una derrama económica con el gasto de los estados. En el año 2000, cuando comenzó la pandemia, el país habló con el Fondo Monetario, hizo bastante análisis y dado que no somos un país que imprime dinero, como el caso de la Fed, sino que operamos con dinero de otro país, la manera de Panamá de mantener el gasto con el objetivo de seguir moviendo la economía fue pedir dinero prestado. Esa es una realidad. Eso fue conversado con el banco, con el Fondo Monetario Internacional en su momento y con las calificadoras de riesgo en su momento. Todos estuvieron anuentes del asunto. Y en el año 2020, el déficit tan alto que hubo en el país estuvo financiado con deuda. Esa es una realidad. Y esa deuda no solo pagó inversiones en el momento, sino que también sirvió para pagar los subsidios que se pusieron en el país, así como para pagar toda la parte médica y las inyecciones y pues todo lo que sabemos ocurrió en ese momento. En el 2021, el Estado también financió parte de sus operaciones con deuda. A partir del año 2022, y al igual que siempre había ocurrido, el Estado financió con deuda únicamente inversiones y las operaciones las pagó con el ingreso de los impuestos, principalmente. También con el aporte del canal y con los dividendos de las empresas eléctricas y con los aportes de la autoridad marítima y todo lo demás que le produce ingreso al Estado, pero ciertamente en el 20 y en el 21 utilizó deuda para pagar operaciones y subsidios y en el 22 en adelante la deuda pagó las inversiones. Entonces, a a nivel económico o de macroeconomía,
El Estado optó por gastar dinero cuando el país estaba andando lento como una manera de estimular la economía y de allí se generó un incremento en la deuda hasta el nivel en el que lo tenemos el día de hoy. Teóricamente, eso suena muy bien. En la práctica, ciertamente hay un conocimiento en la calle de todos los panameños de que no todos los gastos que se hicieron fueron los más adecuados, de que en algunos sectores se mantuvieron subsidios más de la cuenta, de que en otros sectores pagaron a lo mejor precios más altos de los que debieron, de que algún proyecto de inversión no era el que la comunidad hubiera deseado que se hiciera, y esa es la parte que yo no puedo juzgar. Yo no tomé, si bien es cierto, operé en la parte financiera, yo no tomé decisión sobre quién se gasta el dinero o en qué se lo gasta. Y ahí hay que entender un poquito al Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros ponemos digamos, la política económica, pero la práctica, la contratación, la puesta de prioridad de, por ejemplo, el No pasa Ministerio de nada. Salud, de si el Ministerio de Salud decide con el presupuesto que uno le da, si invierte en una clínica en la comunidad B o invierte en una clínica en la comunidad A, esa no es una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que es una decisión es cuánto puede tener el Ministerio de Salud para invertir o para gastar. Entonces, pues, dicho de nuevo, puedo juzgar parcialmente la pregunta que me has hecho. Soy panameño, igual que todo el mundo, estas cosas se pagan con mis impuestos. Y debo decir que igual que todo el mundo, vi en la administración pasada algunos gastos que creo que no eran los más adecuados, y algunos otros que pues que sí lo eran. No vivo aunque soy del interior, no voy tanto al interior, estoy más en la ciudad, puedo ver lo que aquí se ha hecho, pero sí tengo comentarios de muchos lados del país que dicen aquí no vi que invirtieran mucho en los últimos 5 años. Entonces, es una queja real, está en la calle, está la idea de la gente de juzgar si fue bueno o fue malo el gasto de la manera que se hizo en la administración pasada, pero lo que puedo juzgar es el por qué. Y la Bueno, decisión de la administración fue estimulemos la economía Ujú. gastando dinero del Estado, invirtiendo dinero del Estado, y dado que no imprimimos dinero como la FED o como el Banco Europeo, lo que decidieron fue tomar entonces dinero prestado. Y el trabajo de la dirección que en este momento yo dirijo fue simplemente buscar ese dinero en las mejores condiciones financieras de cada momento. bueno. ¿Iba a decir algo, Rolando? Sí, finalmente entiendo su postura, pero hay empresas que sí califican nuestro desempeño económico, que vienen a ser las calificadoras. Y en este momento, pues tenemos una de tres que nos ha quitado el grado de inversión, y supongo que el presidente tendrá planeado con el ministro de Economía, tendrá planeado algún viaje a Estados Unidos para explicarle a los bancos lo que se está haciendo para tratar de frenar eh, más consecuencias con el comportamiento del gobierno, con el uso de los fondos que ha recibido en los últimos años, ¿no? Tienes toda la razón, te contesto parte de lo que estás comentando, Rolando. La comunicación con las calificadoras nunca ha parado, ¿ya? Nosotros tuvimos conversación, y te hablo específicamente de este año, en febrero, a finales de enero, inicio de febrero, tuvimos call o conversación tipo Zoom, como lo están viendo ahorita, con las tres calificadoras. Y a las tres se les explicaron las cosas tal cual estaba en el momento, luego de que comenzara el año con la ley de presupuesto de este año y ocurrido lo que ocurrió con la mina y demás. En el mes de marzo estuvimos en República Dominicana en la Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo. Panamá cada vez que va a uno de esos viajes, mientras el ministro del momento está en las reuniones oficiales de los gobernadores, por ejemplo,
Los demás estábamos todos teniendo reuniones bilaterales con bancos, con calificadoras, con inversionistas, con agencias internacionales y demás. Y hablamos con las tres calificadoras en Dominicana. En ese momento igual se les actualizó sobre cómo estaba el país. El, en el mes de junio, antes del cambio de administración, también conversamos con las calificadoras un poco. Cambió la administración y volvimos a conversar con ellas. De hecho, la primera conversación oficial fue al final de julio, cuando la administración actual tomó la decisión de formalizar mediante decreto una contención del gasto. Eso ocurrió un día martes en la tarde, que son los gabinetes, y el día miércoles a las 8 de la mañana, el ministro Chapman, la viceministra Aida Saiz y mi persona estuvimos en conversación con una de las calificadoras, a las 8:45 con la otra y a las 9:30 con la otra. Hablamos con las tres. El ministro les explicó que los ingresos de este año no habían crecido como se estaba esperando hasta el momento y que eso nos llevaba entonces a hacer una contención del gasto. Les explicó cuál era la visión de la administración en algunos temas de importancia, como la caja del Seguro Social, que es un tema que hay que arreglar ahora, no para después. Ese tiene que ser arreglado este año. Les explicó que el déficit fiscal que está legalmente puesto en el 2% para este año y en el 1,5% para el próximo año o del próximo en adelante son Sí. bastante difíciles de cumplir. Vamos a estar mínimo 4%, eso es el dato que él ha dado. Y las calificadoras ni siquiera chistaron con ese número. A las calificadoras no les molesta el tamaño del déficit o el tamaño de la deuda. Para ellas es importante el cumplimiento de las promesas o de las proyecciones. Si al país le va bien, lo quieren saber con transparencia, y si al país no le va bien, también lo quieren saber con la misma transparencia. Y eso no son solo las calificadoras, esos son los inversionistas también y el Fondo Monetario también. Entonces, para ellas no fue ningún susto que el déficit de este año va a ser un poco más alto del comprometido, sino más bien o fue un alivio escucharlo de palabras del Estado, que el ministro mismo lo dijera. Bien. Seguido de eso, tuvimos ya una revisión de Moody's, quien estuvo acá en Panamá la semana antepasada. En la segunda semana de octubre tenemos planeada la visita de Fitch, que viene a revisarnos nuevamente. Las calificadoras nos revisan cada 6 meses. O a todos los emisores los revisan más o menos cada 6 meses. S&P, pues todavía no tiene una fecha para su siguiente revisión, pero en todos los casos, pues sabemos que estamos para revisarnos de nuevo en el último trimestre del año. Lo que es importante, o más bien, la economía en general es importante para todas, pero unas le ponen más interés o más importancia a unos temas y otros a otros temas. Y hay unos temas que son comunes para todas. Todas quieren ver un crecimiento económico sostenido, o sea, no te juzgan tanto porque el país le vaya bien en este semestre o en el semestre que viene, sino porque su proyección pueda tener continuidad en el crecimiento, y la proyección de Panamá es que hay una buena oportunidad de crecimiento de aquí a futuro. Entonces, por ese lado nos ven con positivismo o con optimismo. Muy bien. Entre los temas que les preocupa, a las tres calificadoras les preocupa desde hace bastante tiempo la situación de la Caja del Seguro Social, del régimen de invalidez, vejez y muerte, que obviamente si se acaba el dinero de las pensiones, el país lo tiene que poner de algún lado, y para sacarlo va a tener que hacer algo. Ese algo o es pedir deuda o es subir impuestos. Cualquiera de las dos cosas es mala para la economía. Entonces es una preocupación de las calificadoras, que han estado alertando desde hace bastante tiempo. Del lado positivo, han estado alertando hace tiempo que Panamá ha estado dependiendo o apoyándose demasiado de la deuda externa, que es necesario para los países fortalecer su mercado interno,
y Panamá ya está haciendo eso. ¿Por qué es importante? Para otros países que utilizan moneda propia, significa que endeudarse en la bolsa internacional es endeudarse en dólares, mientras que ellos producen en su propia moneda. Endeudarse en el mercado local significa endeudarse en su propia moneda, que es la que utilizan para pagar los salarios o para cobrar los impuestos. En el caso de Panamá, hay otro riesgo que ya se ha visto. Si recuerdan las gráficas que les enseñé antes, hubo una crisis global en 2008 y hubo otra en 2020 con la pandemia. En ambos momentos, la bolsa de valores internacional cerró. Y los países que necesitaban dinero en esos momentos no tenían acceso al dinero porque los mercados estaban cerrados. Así como nos metimos en cuarentena acá en Panamá, la bolsa de valores se metió en cuarentena en 2020. Eh, de hecho, Panamá fue el primer país que acudió a la bolsa internacional cuando abrió de nuevo después de la pandemia o después del gran cerramiento que hubo con la pandemia. Panamá fue el primer país que emitió bonos en ese momento y los consiguió baratísimos, pues porque la tasa estaba en el suelo, como se las enseñé. Eh, para, para las calificadoras, ahora mismo hay una visión de optimismo en ese sentido. Estamos nosotros fortaleciendo el mercado local a través del programa de creadores de mercado, al cual le vamos a hacer pronto una actualización de las reglas para que sea más eficiente y más transparente y genere más competencia entre los creadores de mercado, es decir, las casas de bolsa que utilizamos en Panamá para emitir deuda local. Eh, También obtuvimos hace un mes y medio más o menos autorización del gabinete para implementar un programa rotativo de notas del Tesoro por $6.000 millones, de las cuales hicimos una emisión de 188 millones en agosto y de 221 millones este mes de septiembre. Vamos a hacer emisiones similares en los próximos 2 meses. Y esos 6.000 no son para llenar ahora. Esperas que en el 2028 o 2029 hayas entonces utilizado ese permiso, pero lo que quieres es poder ir todos los meses o cada 2 meses o cada 3 meses al mercado local y hacer una emisión que le da liquidez al mercado. Eso significa más inversionistas operando en el mercado local, más oportunidad para las empresas locales también de hacer emisiones de bonos en el mercado local e incluso de otros países de venir a Panamá y hacer emisiones en el mercado local de Panamá. Eh, Así como Panamá es un hub en el aeropuerto o es un hub de logística, pues bueno, también esperamos ser un hub del sector financiero para nuestra región. Para la calificadora eso es una estrategia que le da algo de optimismo. Entonces, sí, el grado de inversión no solo es de importancia, sino que es de importancia cuidarlo. Tenemos riesgos, igual que muchos. Uno de esos riesgos es la caja del Seguro Social. Arreglar ese riesgo es un beneficio para mantener nuestro grado de inversión. Quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada es un riesgo entonces de que perdamos el grado de inversión con las otras dos calificadoras. ¿Ya? Wow. Y por el momento, las calificadoras, pues en este sentido nos ven con cierto optimismo, están poniéndole un voto de confianza al país, de ver qué está pasando, qué decisiones se están tomando, dónde se están haciendo cambios, y ya en el último trimestre del año, pues nos volverán a revisar. Como bien dice, si nos portamos bien y tenemos buena visión de las cosas hacia el futuro, su decisión más probable sea dejarnos como estamos. Y si de aquí a allá pues ven que el país no está tomando las decisiones correctas, entonces su decisión pudiera ser adversa. En todo caso, estamos trabajando para mantener ese optimismo en el mercado financiero y en las calificadoras. Bueno, interesantísima esta plática que hemos tenido con usted, Julio Marquínez, del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que, y aquí lo demuestran algunos comentarios en redes sociales, hemos aprendido bastante sobre este asunto relacionado con la Reserva Federal, el impacto, los beneficios que vamos a tener o que pudiéramos tener
cómo está la situación con las calificadoras de riesgo. Así que espero contar con usted próximamente para seguir estas conversaciones que son tan necesarias para hacer docencia a la población panameña. Excelente día. Cómo no, Álvaro, muchas gracias por la oportunidad, como bien dices, de hacer docencia. Estas cosas no se le explican a la comunidad muy seguido, y es sano que todo el mundo esté en el mismo nivel en este sentido. Al final del día, pues todos los países pagan con los impuestos de la gente y la gente debe estar involucrada en la parte financiera de su país. Así que pues gracias por la oportunidad y aquí estaremos cuando nos invites. Bueno, Gracias. gracias. Bien, acá, señores, tengo a Eric Molino Ferrer.